vamos a ir ahora a una conversación sobre un tema más que interesante, un tema que por décadas fue más bien un tema de cenáculos, ¿no? Y que hoy en este cambio de paradigma, en esta interacción fenomenal que provoca la tecnología, se abre al conocimiento general. Está en línea el titular de HSB Consultores. Vamos a hablar del tema de las reservas del Banco Central de la República Argentina. Federico Bacalebre, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Un placer. Bien, gracias, muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Bueno, tema reservas del Banco Central de la República Argentina. Debo decir que en años nunca he entendido por qué algo que técnicamente debería ser sencillo e impecable de comprender, generalmente es un galimatías en el país. Bueno, mira, hay un problema que habitualmente me parece que es recurrente, ¿no? Que es la falta de reservas ante la desconfianza que existe con respecto a la moneda y fundamentalmente a la generación de dólares genuinos, que es un poco lo que está pasando ahora en estos momentos, pero que considero que no es una situación muy diferente a la que ha pasado en otros momentos, ¿no? De la historia, en Ujú. diversos momentos, te diría. Básicamente el problema que tenés ahora, en lo puntual y lo que estuvimos viendo estos días, la semana pasada hubo incluso un aumento de lo que tiene que ver con la cantidad de restricciones, lo que se llama el cepo justamente al dólar, particularmente con lo que es el contado con liquidación, que no es otra cosa que el dólar que acceden los importadores, y el dólar MEP o el dólar bolsa, ¿sí? Que es el dólar que vos compras a partir de que accedes a un bono, ¿sí? Eh, y bueno, básicamente lo que se estuvo viendo, que tenías a finales de septiembre aproximadamente, un nivel de intervención superior, ¿sí? A 70 millones de dólares, tanto para lo que es, para mantener las dos cotizaciones, ¿no? La Ujú. cotización del dólar oficial como del dólar alternativo. Se empezó a ver, obviamente, que a finales de septiembre tenías aproximadamente cerca de 5 mil millones de reservas, ¿sí? De reservas líquidas, que son lo que se llaman las reservas de libre disponibilidad, Ujú. las que puede utilizar el Banco Central para intervenir en el mercado de cambios. Y obviamente que con ese nivel de intervención, vos en 30, 40 días aproximadamente te quedabas sin reservas, ¿sí? Obviamente que ante el desdoblamiento de cambio y ante todas estas condiciones macroeconómicas, y fundamentalmente todo lo que se está dando en términos de política monetaria, restringen bastante lo que es la capacidad, el poder de fuego que tiene el Banco Central de intervenir. Y bueno, y creo que fue un tema que fue bastante recurrente en diversos medios en estos días, justamente por eso, ¿no? Porque, digamos, se está hablando de un nivel de intervención del Banco Central que, en mi opinión, es insostenible en el largo plazo, ¿no? Bueno, de hecho, digamos, el gobierno intenta repetir un modelo que le había dado Ujú. resultado hasta 2015, cuando le entregó el gobierno a Macri, que es contener variables a cualquier costo, ocultar, digamos, responsabilidades de erogación debajo de la alfombra, y le salió bastante bien, porque en definitiva logró que se trasladara el precio del ordenamiento al gobierno que le sucedió. Esta vez da la impresión de que no van a llegar, ¿no? Y la verdad que justamente mirando este tipo de cuestiones, justamente, ¿no? Es como que de acá a las próximas elecciones es como que se está viendo justamente, ¿no? Que llegan bastante justitos en Ujú. en ese término. Y esto, obviamente, que lo que hace con la restricción con el tema del dólar, del contado con liquidación y el tema de las importaciones, además, me parece que el hecho de postergar, ¿sí? Pagos de importaciones que ya estuvieron autorizadas. Pongámonos a pensar en perspectiva de cómo llegas a esta situación, ¿no? En el primer semestre de lo que fue el año, vos Ujú. tuviste un ajuste fiscal muy grande, en principio, cuando se trató de corregir un poco la macro, que vino por diversos lados, digamos, ¿no? Primero, Ujú. por una parte, con el tema del IFE y del ATP, digamos, todo el tema de el gasto social que se empezó a reducir,
¿sí? Producto de donde venías en el 2020 y fundamentalmente jubilaciones con el cambio de fórmula y los aumentos discrecionales que se dieron a los jubilados, y por otra parte el salario, que viene Claro. castigado de una manera muy fuerte. Estás en el peor momento de los últimos 10 años, tanto salario público como privado. Entonces venías con un ajuste fiscal bastante fuerte en esos, particularmente en esas partidas, Ujú. y lo que pasa siempre durante todos los años, que es algo que siempre se repite en la Argentina, que hay una cuestión de estacionalidad. Siempre el campo liquida todo lo que tiene que ver con la cosecha gruesa en el primer semestre. Después tenés la particularidad que en el segundo hay menor liquidación, ya con eso garantizan la campaña siguiente, y obviamente se liquidó muy poco en el campo, se liquidó lo justo y necesario justamente para garantizar la campaña siguiente. Producto justamente del desdoblamiento del tipo de cambio, que era lo que hablábamos al comienzo, Ujú. ¿no? Entonces siempre vos solés tener un segundo semestre donde te faltan dólares. Tenés el tema del pago de importaciones, como te decía, ¿no? Sí, claro. Entonces, digamos, tenés todo un arrastre estacional y que habitualmente tenés todos los años, ¿no? Y que es parte un poco de la cronología de por qué llegás a esta situación. Y fundamentalmente, además, lo que te daña es el tema de la economía real, digamos, ¿no? Con esto de empezar a restringir Ujú. las autorizaciones de las importaciones, ya sea tanto en lo que tiene que ver con escasez de insumos para la producción y para el consumo local, como también, obviamente, en mayores presiones. Todo esto que estamos hablando genera mayor presión en lo que tiene que ver con el sistema de precios, ¿no? Claro, ahora Me ahí, parece que, sí, perdón, perdón, agregaría algo a lo que vos citabas, ¿no? sí. Esto lo vi el fin de semana, un trabajo que dice que con la fórmula jubilatoria que se votó en el Congreso durante el gobierno de Macri, esa que fue atacada con 14 toneladas de piedras en un intento de toma del Congreso, Ujú. hoy los jubilados estarían en una base de 47.000 pesos, contra una realidad que creo que está hoy en 23, 26, una cosa por el estilo, donde, digo, no solo se siguen pagando o erogando fondos por el tema de las LELIQs de un carácter ya increíble, sino que además también hay una implosión del valor de lo que recibe el jubilado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por eso te decía que en la primera parte de lo que fue el semestre un poco fueron esas las variables de ajuste, ¿no? O sea, comparando con lo que es la inflación interanual que vos tenés, no solamente los jubilados, salarios dentro de lo que es la parte de la administración pública, y ni hablar también dentro de lo que es la parte del sector privado, fueron los que pagaron, digamos, un poco el costo de ese ajuste que se dio en el, Ujú. en el primer año, definitivamente. Sí, 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 fueron eso, y bueno, y de alguna u otra manera también se intentó hacer algo, no sé si seguramente lo recordás, con el tema de las tarifas, Claro. que el tema de las tarifas ya tenías un atraso bastante importante, y hubo un aumento muy pequeño en el primer semestre del año, pero obviamente que en términos de precios relativos seguís muy atrás, ¿no? Y todo eso Ujú. es también, por otra parte, inflación acumulada que vos venís arrastrando, ¿sí? Y que obviamente que en este momento en particular no se termina visualizando. Claro, sí, bueno, esto es parte del paquete. Pero me gustaría Exactamente. decir esto para que quede muy prendido en la atención de la audiencia. En términos efectivos reales, el Banco Central de la República Argentina hoy tiene 5.000 millones de dólares. ¿Cómo se compone el resto de lo que se suele denominar reservas cuando se habla de 48.000 millones? Claro, lo que pasa es que vos lo que tenés justamente, los 48 mil millones de reservas son las reservas brutas, ¿sí? Las reservas totales. Lo que yo hago referencia de esos, justamente de esos 5.000 millones aproximadamente de reservas netas, son las reservas líquidas que tiene el Banco Central, o sea, las reservas de libre disponibilidad, no las reservas obviamente que están atadas, dicho de una manera muy sencilla, a digamos, a lo que sería un pasivo, ¿sí? Ujú. Del Banco Central. Básicamente, ¿qué son de esos 48.000 aproximadamente?
esas reservas netas. Obviamente que esas reservas netas no te incluyen los swaps que vos tenés de monedas con China, los encajes bancarios fundamentalmente, los depósitos que tiene el gobierno y los préstamos que tienen con organismos internacionales. Si vos depurás del activo del Banco Central todo ese tipo de ítems, quedás, o sea, pasás de esos 48.000 que vos me mencionás a 5.000, básicamente a 5.000 millones aproximadamente de reservas netas, ¿sí? Por eso yo digo, y mencionaba al comienzo de la entrevista, que era que el poder de fuego que tiene actualmente el Banco Central es muy limitado, porque tenés eso, obviamente, y después las reservas que vos tenés en oro, ¿sí? Y por otra parte, fíjate cuán limitado que es ese poder de fuego que tiene el Banco Central, que una de las limitaciones que tuviste esta semana, o de las restricciones, tiene que ver con las operaciones de lo que es el bono AL30, ¿sí? Tanto para lo que es la compra, como te decía al comienzo de nuestra charla, del contado con liquidación por un lado, como del dólar MEP por otro, ¿sí? Lo que se buscó, entre comillas, fue como aislar ese bono, que es el que el Banco Central utiliza para intervenir puntualmente en el precio del contado con liquidación, o sea, el dólar al que acceden justamente, por ejemplo, los importadores, ¿sí? Y aproximadamente, ¿sí?, de esos 70 millones de dólares que vos te empeñás, con el que Banco Central venía vendiendo y venía interviniendo entre la última semana de agosto y las primeras 3 aproximadamente de septiembre, con ese bono, puntualmente, el Banco Central destinaba entre 20 y 30 millones diarios, ¿sí?, de sus reservas dentro de esas 70 diarias que vos tenías. Con lo cual, obviamente que el aumento en un mercado pequeño, que como es el mercado de cambios argentino, obviamente que eso restringe bastante justamente y aquieta considerablemente lo que es la cotización de uno de los dólares alternativos, claro, ¿no? O de dos de los dólares alternativos, porque esto fue tanto para el contado con liquidación como para el MEP, las últimas que nosotros tuvimos, ¿no? Las últimas restricciones que tuvimos. Pero básicamente, y un poco respondiendo a tu pregunta, cuando se habla de esas reservas, obviamente de 48.000 millones aproximadamente, eso, digamos, contiene, ¿sí?, como te decía antes, los swap, los encajes bancarios, los depósitos del gobierno. Cuando vos limpias todo eso, te quedás con las reservas líquidas, las que utilizás efectivamente para vos intervenir en el mercado, y ahí es donde llegás aproximadamente a 5.000 millones de dólares. Bien, lo que está en físico, diría. Exactamente. Exactamente. Federico, gracias, muy amable. Por favor, José Luis, un placer. Gracias. Bueno, Federico Bacalebre, titular de HSB Consultores. 5.000 millones de dólares físicos hay en el Banco Central. A esto nos han llevado. Ya